Perú enfrenta una crisis de inseguridad sin precedentes. En 2025, la Policía Nacional desarticuló más de 2.600 bandas y detuvo a más de 73.000 delincuentes, pero la violencia sigue creciendo y la población vive con miedo. Extorsiones, asesinatos y amenazas se han vuelto cotidianos, mientras las autoridades parecen distantes y la confianza se desvanece. Ante este panorama, la acción ciudadana y el fortalecimiento de la organización comunitaria emergen como claves para recuperar la tranquilidad y exigir soluciones efectivas. El Perú atraviesa una de las etapas más violentas de su historia reciente. Cada semana escuchamos de asesinatos a plena luz del día, extorsiones a transportistas y pequeños empresarios, amenazas que llegan incluso a directores de colegios privados. La inseguridad ha dejado de ser una noticia aislada. Se ha convertido en el pan de cada día. En barrios y distritos enteros, la población vive con miedo, sin confiar en que la policía o las autoridades puedan protegerlos. Y mientras tanto, quienes deberían dar respuestas, los congresistas, los ministros, el propio presidente, parecen vivir en otra realidad, desconectados y cómodos en su indiferencia. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer desde abajo, como ciudadanos, como comunidades, para enfrentar esta crisis? En los últimos años, el Perú ha visto crecer un fenómeno que antes parecía lejano, el sicariato. Hoy los asesinatos por encargo no son excepción, sino rutina. Se extorsiona a comerciantes, se cobra cupos a transportistas, se amenaza a colegios, se asesina a plena calle. Estos hechos no aparecen de la nada. Detrás está el avance del crimen organizado, que ha encontrado en la debilidad del Estado un terreno fértil. El Estado se presenta como garante de la seguridad, pero en la práctica se muestra ausente o, peor aún, cómplice. Cuando la policía no está, las mafias mandan, y cuando está, muchas veces lo hace para proteger intereses particulares, no a la ciudadanía. ¿Cuántas denuncias de corrupción policial hemos escuchado? Policías alquilando armas, protegiendo bandas, filtrando información. Mientras tanto, el Congreso, que debería fiscalizar y legislar para enfrentar esta crisis, está más ocupado en blindar a corruptos, repartirse cuotas de poder y mantener privilegios. La violencia cotidiana no les afecta. Ellos se mueven con escoltas, con carros oficiales, con todo un aparato de seguridad pagado con los impuestos de la misma población que hoy sufre la inseguridad. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Es el Estado realmente la garantía de seguridad que dice ser o se ha convertido en parte del problema? Veamos ejemplos recientes. Mercados enteros extorsionados, transportistas que deben pagar cupos diarios para circular, familias que reciben llamadas amenazantes exigiendo dinero bajo amenaza de muerte. Y en muchos casos, cuando estas denuncias llegan a las comisarías, lo único que encuentran es indiferencia, burocracia y hasta filtraciones hacia los mismos delincuentes. Esto revela algo más profundo. La violencia en el Perú no es solo un asunto de crimen callejero, es el reflejo de un sistema corrupto y fracasado, donde las instituciones estatales no protegen, sino que reproducen la inseguridad. Cuando la justicia es lenta y corrupta, cuando la policía negocia con los mismos delincuentes a los que debería perseguir, cuando el Congreso ignora a la ciudadanía, lo que tenemos no es un Estado débil, sino un Estado cómplice del caos. Por eso, para entender la violencia que nos rodea, no basta con hablar de sicarios y extorsiones. Hay que mirar a las instituciones que permiten que esto ocurra y reconocer que, mientras sigamos esperando que un Estado corrupto resuelva un problema que él mismo alimenta, la situación solo empeorará. Mientras tanto, el Congreso sigue discutiendo banalidades,
blindando a corruptos y alejándose cada vez más de la realidad del país. La institución que debería ser la representación de la ciudadanía se ha convertido en un espacio cerrado, en un club de privilegios, donde lo último que importa es la voz del pueblo. Y no es un problema nuevo. Se repite gobierno tras gobierno, bancada tras bancada. La lógica es siempre la misma: repartirse poder, manipular leyes a conveniencia y mantener la impunidad. Hoy, más que nunca, el Congreso aparece como una institución inservible, desconectada y sin legitimidad social. La democracia representativa, que en teoría nos permite delegar nuestras decisiones a políticos profesionales, ha colapsado, porque esos supuestos representantes ya no representan a nadie. Son vistos por la mayoría como lo que son: parásitos del presupuesto público, alejados de las necesidades reales de la gente. Y aquí surge la pregunta crucial: ¿vamos a seguir confiando en ellos, esperando que cambien, o vamos a comenzar a construir alternativas desde abajo? La democracia directa no es una utopía. En muchos lugares del mundo, comunidades enteras ya experimentan con nuevas formas de organización: asambleas locales abiertas, presupuestos participativos donde la población decide directamente en qué invertir sus recursos, y herramientas digitales que permiten que cientos o miles de personas participen en tiempo real en la toma de decisiones. Hoy contamos con tecnologías que hacen posible lo que antes parecía impensable: aplicaciones de gobernanza digital, blockchain, contratos inteligentes y sistemas de voto transparente permiten que cualquier comunidad pueda organizarse sin necesidad de intermediarios corruptos. Los llamados DAOs, organizaciones autónomas descentralizadas, son un ejemplo. Colectivos que funcionan como verdaderos parlamentos abiertos, donde cada decisión se registra y se ejecuta de manera automática, sin margen para la trampa. Imaginemos por un momento que un distrito en Lima pudiera decidir directamente, a través de una aplicación, cómo se reparte el presupuesto municipal, que los vecinos pudieran votar qué proyectos priorizar, desde mejorar el agua potable hasta reforzar la seguridad en su barrio, sin congresistas, sin alcaldes corruptos, sin intermediarios, solo ciudadanos organizados tomando las riendas de su destino. Este es el contraste fundamental. Por un lado, políticos profesionales cuya carrera depende de mantener el sistema podrido tal como está. Y por el otro, una ciudadanía cada vez más informada, autodidacta y conectada, con herramientas para ejercer un poder real. El problema no es la falta de recursos o de capacidad. El problema es que nos han hecho creer que no podemos gobernarnos a nosotros mismos. Pero la verdad es que sí podemos, y que la democracia directa, apoyada en la tecnología y en la organización comunitaria, no es solo posible, es necesaria. El Estado se presenta como el único garante de seguridad. Max Weber lo definió hace más de un siglo. El Estado es aquella institución que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. Pero en el Perú, ese monopolio está podrido. La violencia que debería protegernos se convierte en abuso, corrupción y represión. El ciudadano común no se siente protegido por la policía ni por el ejército. Al contrario, muchas veces siente que debe cuidarse de ellos. Surge entonces una pregunta provocadora: ¿quién nos cuida de quienes dicen cuidarnos? Frente a esta realidad, las comunidades han demostrado que sí existen alternativas desde abajo. Las rondas campesinas, por ejemplo, surgieron como formas de autodefensa frente al crimen y al abandono estatal. Con organización, disciplina y legitimidad social, lograron lo que la policía no podía: garantizar seguridad real a su gente. En las ciudades también se han formado redes barriales, colectivos vecinales y cooperativas que funcionan como espacios de protección y apoyo mutuo.
La lógica es simple. Cuando el Estado falla, la comunidad se organiza. Y no se trata solo de enfrentar el delito, sino de construir seguridad en un sentido amplio. Economías solidarias que aseguren sustento, cooperativas de consumo, que reduzcan la dependencia de mafias y empresarios, redes de cuidado mutuo que garanticen que nadie se quede atrás. La autogestión, lejos de ser un sueño romántico, es la manera concreta en que los pueblos han sobrevivido históricamente. Porque la verdadera seguridad no nace del miedo impuesto por el Estado ni de la violencia de sus instituciones, sino de la confianza, la solidaridad y la organización real de las comunidades. Hemos visto tres cosas fundamentales. Primero, que la violencia en el Perú no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de un Estado ausente y corrupto. Segundo, que el Congreso y la democracia representativa ya no sirven. Se han convertido en un obstáculo para cualquier cambio real. Y tercero, que la verdadera seguridad y organización solo pueden venir desde abajo, desde la comunidad, con herramientas de autogestión y democracia directa. El Perú no necesita más congresistas inútiles ni un Estado incapaz. Necesita comunidades organizadas, conectadas y conscientes. La violencia se enfrenta desde abajo, con educación, cooperación y democracia directa. Esa es la verdadera revolución pendiente. Si crees que este debate es necesario, suscríbete al canal, comparte este video y deja en los comentarios tus ideas sobre cómo construir un Perú autogobernado.